¿Cómo están todos, niños y niñas, queridos apoderados? Vamos a retomar lo que habíamos dejado por estas 2 semanas de vacaciones y vamos a hacer en primer lugar, un repaso, una retroalimentación concerniente a las guías anteriormente enviadas. Que quede bien claro, bien estipulado, de que nosotros vamos a trabajar 2 unidades en forma paralela. La unidad de el encuentro entre 2 mundos, América y Europa, y la parte de geografía de Chile. Me interesa de sobremanera trabajarla en forma paralela, porque para trabajar ciertos contenidos de historia es muy importante saber algunos conceptos básicos o tener algún conocimiento existente de la geografía de Chile. Bueno, este video va a tener, vamos a ver lo que corresponde a la parte de historia con la unidad número 1, que es el encuentro entre 2 mundos, América y Europa. Se habla de 2 mundos porque en realidad son culturas total y absolutamente diferentes, que se encuentran en un momento determinado, como de la noche a la mañana, 2 situaciones totalmente adversas, diferentes totalmente. Aparece la sociedad europea y aparece la sociedad indígena de América en su totalidad. Por lo tanto, a eso hablamos 2 mundos. No es que hayan 2 planetas, uno por aquí, que uno se unió con el otro. No, para nada. Estas son 2 culturas diferentes, la cultura europea y la cultura americana. Con respecto a la unidad de encuentro entre 2 mundos, quiero hacer valer una situación donde tenemos que irnos a través del tiempo. Estamos hablando en una época donde está terminando la Edad Media. Estamos hablando a fines o mediados del siglo XV hasta finales del siglo XV. Bueno, vamos a ver, camarógrafo, por favor, apúntenme al mapa. La sociedad de entonces, la sociedad de la Edad Media, se concentraba en este continente, en el continente europeo. Se conocía del mundo la nada misma, un porcentaje ínfimo, muy pequeño, de conocimiento acerca del planeta. Lo que se conocía era Europa, el norte de África y una parte no tan grande de lo que es Asia y también el Océano Índico, que eran los lugares que se conocían, con las Islas Molucas que están en este lado y la India. Eso era el mundo conocido de esa época. Bueno, el comercio se realizaba en esa época, estamos hablando a finales de la Edad Media, principalmente por vía marítima a través del mar Mediterráneo. Todos se acuerdan del mar Mediterráneo, acuérdense de la civilización griega, de la civilización romana que la vimos por allá por tercer año básico. Por lo tanto, el mar Mediterráneo nuevamente reviste importancia en este periodo de la historia. El comercio, principalmente de las costas europeas del mar Mediterráneo, se hacía a través de este mar, se introducía al Mar Rojo, este es el Mar Rojo, y llegaba al Océano Índico. En el Océano Índico tenían diferentes puertos a donde llegar, principalmente en la India y a las Islas Molucas, que es lo que más o menos hoy día conocemos como Malasia. Allí llegaban las embarcaciones europeas, principalmente para llevar de vuelta a Europa condimentos, que son las especias que se les llama. Las especias eran muy codiciadas en la gente de mucha riqueza en Europa. Eran las personas que condimentaban los alimentos, porque las otras personas no podían condimentarlos. Los condimentos venían de estos lugares. Venían de la India, venían de la isla Molucas. Y también llevaban piedras preciosas, sedas.
Principalmente este era el trayecto que los hombres europeos y las embarcaciones europeas realizaban a la India y a las Islas Molucas. Repito, Mar Mediterráneo, Mar Rojo, Océano Índico, ida y regreso. Bueno, esos tiempos finales de la Edad Media también se caracterizó por una gran cantidad de situaciones de guerras dentro de este lugar. Europa estaba cambiando su figura política. Ya no existía este tipo de... Bueno, en esos tiempos no existían los países, existían reinos. Por lo tanto, tenemos que tener presente que en un momento determinado los turcos, hoy en día están muy de moda los turcos. No hay persona, no hay nadie en Chile que no haya visto alguna vez una teleserie turca. Los turcos otomanos. Incluso hay una teleserie donde aparecen los otomanos. Los turcos invadieron esta parte del mar Mediterráneo, hacia el oriente del mar Mediterráneo. Se apoderaron de una ciudad muy importante, que hoy día le llaman Estambul, pero que antiguamente le llamaban Constantinopla. Ellos se apoderaron de este lugar y se apoderaron de todo este sector del mar Mediterráneo, dificultando totalmente el traslado de las embarcaciones comerciales de Europa a Asia y también viceversa. Por lo tanto, hubo un espacio de tiempo en que los reinos europeos tuvieron muchas dificultades económicas para establecer el comercio por vía marítima hacia el continente asiático. Entonces aquí tenemos una causa muy importante por la cual los europeos tuvieron que explorar otros territorios para poder llegar a las Indias. Se comienza a expandir este territorio europeo para buscar una nueva ruta marítima para llegar a las Indias. Entonces sería la principal causa o la primera gran causa de que por qué las personas europeas en un momento determinado se hicieron a la mar en busca de otros lugares. Bueno, entonces una de las principales causas, camarógrafo por favor, son las nuevas rutas marítimas. Nuevas rutas marítimas para el comercio, que era muy importante. Pero con estas nuevas rutas marítimas también aparecen otras causas importantes por las cuales el ser humano, el hombre, comenzó a explorar el mundo. Otra muy importante fue la idea de creer más en sí mismo. Antiguamente, las personas creían tácitamente en lo que decía la Biblia. Había un sentimiento religioso muy grande. Por lo tanto, todo, e incluso hasta las leyes, se establecían de acuerdo a lo que decía la Biblia. Y la persona más importante incluso del mundo era el Papa. El Papa determinaba ciertas características muy importantes. Por ejemplo, establecía leyes, establecía ciertas características como, por ejemplo, los límites entre algunos reinos. Era tan importante el Papa. Bueno, y no era importante solamente el Papa, yo le estaba hablando de la religión. A este sentimiento de la religión se le llamó teocentrismo. Entonces llegó el momento en que el ser humano comenzó a creer más en sí mismo, comenzó a creer en que yo puedo hacerlo, yo puedo experimentar, yo puedo hacer investigaciones, puedo corroborar algo que está escrito en la Biblia. Entonces comenzó a pensar más en sí mismo, por eso comenzó a creer más en él y comenzar a explorar.
Ese sentimiento se le llamó, camarógrafo, el humanismo. Entonces ya tenemos dos causas de por qué el ser humano comenzó a explorar las nuevas rutas marítimas en busca de comercio y el humanismo. Y el humanismo hace de que la gente invente cosas también. Cree algunos instrumentos. El astrolabio, la brújula, el sextante, la carabela fueron grandes inventos que proporcionaron al ser humano la idea de poder salir más allá de lo conocido, porque antiguamente las embarcaciones recorrían solamente la orilla, la ribera del mar, solamente por ahí, y no se iban más allá, porque si podían irse más allá de lo que ellos podían ver de las costas, se podían perder. Por lo tanto, la brújula, el sextante, el astrolabio, la carabela hicieron posible que ellos se adentraran mucho más allá de lo conocido. Entonces colocamos aquí como una tercera causa los inventos en la navegación. Ya le hablé, el sextante, la brújula, el astrolabio, la carabela, la vela latina también, que le da una rapidez más grande a esa embarcación, etc. Y vamos a colocar otra causa también importante, porque aquí los reinos no tenían mucho comercio hoy en día, por lo tanto ellos necesitaban abastecerse de metales preciosos, como el oro y la plata. Por lo tanto, también era una necesidad buscar oro y plata en otros lugares. Podríamos entonces decir que la búsqueda de metales preciosos también fue una causa de que el ser humano se expandiera territorialmente. Metales preciosos, el oro, la plata, etc. De tal manera que llegara a América para Cristóbal Colón, en otra etapa de este tipo de encuentros, no era el objetivo. Eso lo vamos a mencionar en el momento oportuno. Les quiero hablar acerca de las guías. Que ya, bueno, ustedes ven que yo estoy maniobrando mi celular. Esto es para maniobrar justamente lo que tenemos aquí adelante, que es la pantalla. Antes de hablar de las guías, les quiero decir lo último. El encuentro entre europeos y americanos tiene 3 etapas. Lo que yo les acabo de decir es la primera etapa, la expansión territorial europea, de por qué se produjo. Vienen otras 2 etapas, que es la segunda, el descubrimiento no solamente de América, sino que de muchos lugares en el mundo, y después vendría la conquista, o sea, adueñarse de esos territorios. Con respecto a las guías entregadas, fueron 2 de historia y geografía. La primera guía, algo que tenemos acá en la pantalla, camarógrafo, que se vea bien, por favor. Ahí tenemos la llegada de Cristóbal Colón, un óleo de Dioscoro Teófilo Puebla, del año 1862, y de acuerdo a eso, ustedes tenían que deducir en cierta medida la respuesta que yo les estaba mostrando allí en esa guía. No la vamos a explicar, son ustedes, de acuerdo a lo que yo estoy hablando y de acuerdo a lo que ustedes están viendo, escribir lo que deducen con respecto a eso. Luego, en esta misma guía, aparecían, por ejemplo, la pregunta, y que yo lo dije muy bien aquí en este video: ¿podrías explicar por qué en el título se habla de 2 mundos? Se reflejan los 2 mundos en la pintura que presentamos delante. Y en la otra guía,
ahí aparece otras situaciones para que ustedes deduzcan. Yo no les puedo entregar todo, niños, para que ustedes contesten. Ustedes también tienen que deducir. De acuerdo a muchas situaciones tienen que deducir, pensar, hacer trabajar esto que está aquí. Esto que está aquí que se llama mente, y es para trabajarla. Ahí tenemos la expansión europea, que es la primera parte de los temas que yo les dije recién. Y la primera pregunta es, ¿dónde te imaginas que está sucediendo la escena representada de mar? Ahí tenemos mar, me parece que están cargando una embarcación, aquí hay una carabela. Ustedes tenían que responder con respecto a eso. Nosotros, ¿cuándo vamos a poder revisar o hacer otra retroalimentación ya con las respuestas y preguntas? Va a ser cuando nosotros volvamos a clase. Por lo tanto, niñitos, esto ha sido la presentación de hoy día en este primer video. Van a seguir llegando videos, van a seguir llegando guías. Vamos a ir alternando historia y geografía. Pero también ustedes, las personas que no tienen correo de Gmail, yo les voy a pedir que por favor los tengan, porque más adelante vamos a enviar los videos y las guías a través de la plataforma Google Classroom. De esa manera vamos a poder dialogar de mejor manera los contenidos y responder algunas preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias por haberme escuchado atentamente y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien. Adiós.